Buenas tardes, alumnos, sean bienvenidos a la materia de ciudadanía. Estamos en la semana número 18, esperando que hayan tenido una excelente semana. Vamos a dar inicio a la clase del día de hoy. Como han de notar, alumnos, el tema de la clase del día de hoy es el pueblo como sujeto de las asambleas constituyentes. El pueblo en sí son todas las personas que forman parte de lo que es un país o un estado sin distinción alguna. Ahora, un pueblo soberano es el que goza de libertad y ejerce su autodeterminación para definir sus propios destinos, leyes, formas de gobierno, gobernantes, modelos económicos, políticos o culturales, sin la injerencia alguna de otros estados. Esta soberanía es la que ejercen los representantes del pueblo en la Asamblea Nacional o sus representantes en cualquier otro espacio de poder de gobierno. En los estados democráticos existen formas combinadas del ejercicio de la democracia. Una es la democracia directa y la otra es la democracia representativa. En el caso de la democracia directa, el pueblo es el que toma una decisión a través del sufragio universal, que es la forma más importante en la que toda la sociedad puede expresarse. Las asambleas nacionales se conforman mediante elección popular y directa de los representantes del pueblo, quienes, una vez que sean nombrados como asambleístas, diputados o congresistas, deben actuar en nombre de sus representados en defensa pues de sus intereses. Estos representantes deben tener lo que es una capacidad, tiempo y sobre todo una lealtad con sus electores. Además, un asambleísta debe conocer sobre lo que es las leyes y tener sentido de justicia para fiscalizar con rectitud. El siguiente tema es el poder del soberano, en este caso el pueblo. La soberanía es la suprema autoridad de un país o nación que de decidir lo que es su propio destino. En democracia, la soberanía, ya como hemos hablado anteriormente, radica en el pueblo, que es el gran soberano, el que decide. La Asamblea Nacional, al estar compuesta por representantes del pueblo, tiene un poder soberano, sobre el cual no existe ninguna autoridad que pueda desconocer su pronunciamiento. Las leyes que son formuladas y aprobadas por la Asamblea son de obligatorio cumplimiento y rigen la vida de todos los habitantes del país en el que esté la Asamblea. Este poder soberano, del cual emanan las leyes, reside en el cuerpo de representantes que son electos por el pueblo y que integran una asamblea o parlamento en calidad de autoridades. El ejercicio de la soberanía debe legislar en función de los intereses del pueblo, del cumplimiento de sus anhelos, de la satisfacción de sus necesidades y las garantías de sus derechos. Cuando las asambleas nacionales se transforman en constituyentes y van a redactar la Carta Suprema del país, deben recoger todas las necesidades del pueblo y analizar si las soluciones hasta entonces dadas han sido efectivas o no. Para ello recogen las propuestas que desde diversos sectores sociales o grupos étnicos surgen, donde expresan necesidades o propuestas de cambio. El gobierno también puede enviar lo que son sus propuestas, esta información. Con dicha información, las asambleístas diseñan las fórmulas de conducción de la vida de un país y la estructuración del Estado, que serán plasmadas en la Constitución. Los representantes del pueblo tienen la enorme responsabilidad de concretar en la Constitución un modelo de Estado y sociedad que responda a lo que el pueblo desea y necesita. Finalmente, el pueblo aprueba o desaprueba el texto constitucional mediante su voto. El siguiente tema, alumnos, es las constituciones de 1830 y 1861 y los derechos ciudadanos. Todo marco constitucional está estructurado en dos partes, una dogmática y otra orgánica. La parte dogmática hace referencia a la ideología que está presente, que son las declaraciones, derechos y garantías. En el caso de la parte orgánica, es cómo se organiza el Estado y su estructura. En el caso de la Constitución de 1830, el Estado ecuatoriano nació pues como un proyecto de los criollos para dirigir su propio destino, con base en sus intereses e ideología
conservadora y excluyente, que se puede evidenciar en los requisitos exigidos para ser ciudadano, que eran ser hombre, tener mayor de 21 años o estar casado, poseer una propiedad con un valor de 300 pesos, ejercer alguna profesión o industria útil sin sujeción a otro, como sirviente doméstico o jornalero. Solo quienes eran ciudadanos podían sufragar. En el caso de las mujeres, los niños y los adolescentes, aparte de los indígenas, afrodescendientes, montubios y cholos de la época, aparte de los mestizos o blancos pobres, ellos no eran considerados ciudadanos por parte pues, de la constitución de aquella época. Se dejaba de ser ciudadano por ser deudor del Estado, tener una causa criminal, sí, por la interdicción judicial, vago declarado, ebrio de costumbre, deudor fallido o por enajenación mental. En cuanto a la parte orgánica en la Constitución, divide el poder del Estado en tres funciones, que son la función ejecutiva, legislativa y judicial. También crea las Fuerzas Armadas como institución para la defensa del territorio y de la población, para mantener también el orden público y las leyes. Las funciones de aquella constitución son las siguientes. En el caso, pues, de la función ejecutiva, está integrada por lo que es el presidente, vicepresidente, corregidores, electores parroquiales, gobernadores, que se encargaban del gobierno del país. En el caso de la función ejecutiva, ya lo hemos mencionado, estos eran los que integraban a la función ejecutiva de aquella constitución. La siguiente función es la función legislativa, que está integrada por los diputados, que eran quienes nombraban al presidente y vicepresidente y aprobaban el presupuesto de Estado, definían impuestos y declaraban la guerra y creaban las leyes. Por último, la función judicial estaba integrada por los jueces de la Alta Corte de Justicia y las Cortes de Apelación, aparte de los tribunales de justicia. Ellos administraban e impartían justicia. Estas eran las tres funciones que pertenecían a la Constitución de aquella época. Tenemos la Carta Constitucional de 1861. En 1861, el gobierno de Gabriel García Moreno se elabora una nueva Carta Constitucional donde se concibe al Ecuador como una república soberana, libre e independiente, sin sujeción ni atadura a alguna nación extranjera, fortaleciendo así la identidad nacional. Había un interés de modernizar al Estado y conectar al país para fortalecer la unidad nacional. Se consideró a la Iglesia Católica como institución base con aspectos a su cargo, como la educación pública. Tenemos los avances en derechos. Tenemos que la adquisición de la ciudadanía se eliminaba lo que es la posesión de una propiedad raíz de 300 pesos y se consagraba como requisito ser no más mayor de 21 o casado y saber leer y escribir. Se protege lo que es a las personas contra la esclavitud, la libertad de pensamiento en la prensa, respetando la religión, la decencia, la moral pública y las leyes. La abolición de la pena de muerte para los delitos políticos. En el caso de las elecciones, la democracia se fortalece y se posiciona la democracia directa como el mecanismo de elección de los gobernantes. Así, por primera vez, el presidente y vicepresidente, junto a los representantes del Congreso, son electos por sufragio directo y secreto. Solo votan, pues, en ese momento, en 1861. Ellos, los que podían votar en aquella época, solo eran los ciudadanos en elecciones libres. Para ser electo como autoridad se debía de gozar de una renta de 500 pesos anuales. También tenemos lo que es la exclusión de derechos a indígenas, montubios, afros, cholos
No se les reconoce la condición de ciudadanía y deben mantenerse sujetos a la voluntad de sus patrones. Hay que civilizarlos para que puedan gobernarse como el resto de la sociedad, que es lo que se pensaba en aquella época. La religión católica declara o se declaró como oficial y se obliga al Estado a protegerla. Así se asigna a la Iglesia un espacio en la conducción del Estado a través de su integración al Consejo de Gobierno, junto con el vicepresidente de la República, los ministros, secretarios de despacho, vocal de la Corte Suprema y un propietario. Este consejo podía sancionar las leyes, convocar al Congreso, solicitar al Congreso que autorice la guerra, nombrar diplomáticos, gobernadores provinciales y promulgar la pena de muerte. En su estructura orgánica, el Estado conserva la división clásica de poderes, pues vienen a ser lo que son legislativo, ejecutivo y judicial. Cada uno actúa en su ámbito de acción con libertad y autonomía. Ok, alumnos, eso ha sido todo con respecto a lo que vamos a hablar el día de hoy, con respecto a las constituciones de 1830 y la Carta de 1861. La única diferencia fue que se permitió que para ser ciudadano en aquella época se elimine la renta de 300 pesos que tenía que tener cada ciudadano para poder aplicar a la ciudadanía. Si no tenías lo que era una propiedad raíz de 300 pesos, no podías aplicar a ser ciudadano de la República del Ecuador en aquella época. Estamos hablando de 1830. Pero después de la carta que se redactó en 1861 se eliminó este requisito y se consagra como requisito solo ser mayor de 21 años o estar casado y saber leer y escribir. Pero en esta carta se excluye a los indígenas, a los montubios, a los afros, a los cholos, ya que no se les consideraba como ciudadanos y se pensaba que debían mantenerse sujetos a la voluntad de otras personas, ya que había que civilizarlos para que puedan gobernarse, para que ellos puedan integrarse. Después, ya que se consideraban como que no eran civilizados para el resto de la sociedad de aquella época. Ok, alumnos, con eso dicho, vamos a explicar la tarea. Como pueden visualizar, la tarea de esta semana consta de 3 preguntas de selección múltiple o de opción múltiple, de las cuales ya saben que por cada pregunta una sola es la respuesta, o sea, en cada pregunta un literal es el correcto. Por ejemplo, en la Constitución de 1830, la ciudadanía se podía perder por, en esta pregunta, una sola es la opción correcta. Igualmente con las otras dos. Y para la parte final de la tarea tienen 2 preguntas de razonamiento lógico, en las cuales obligatoriamente las tienen que contestar. No se olviden que la tarea tiene que ser entregada completa. Con eso dicho, alumnos, ha sido un gusto. Si tienen alguna duda con respecto a la clase o a la tarea asignada, me pueden contactar mediante la plataforma. Nos vemos la semana siguiente.